Hola y bienvenidos a la ITV de Audi. Hoy queremos presentarles la reparación de la caja de cambios automática DSG en el Audi A3 y en el Audi TT. El técnico que tenemos con nosotros hoy es Roland Achner, del Departamento de Producto de Audi. Buenos días. Roland, la caja de cambios automática DSG se introdujo en el mercado en otoño del año 2003. Durante este tiempo se han sustituido completamente las cajas de cambio defectuosas. ¿Por qué se ha procedido así? Bien, esta caja de cambios automática es una tecnología completamente nueva que introdujo en la fecha mencionada el consorcio Volkswagen. Naturalmente hemos querido adquirir conocimientos sobre la calidad del cambio como conjunto, y estos conocimientos se pueden conseguir con el cambio entero. Hemos traído incluso algunos coches a fábrica para comprobar el comportamiento dinámico del vehículo con el cambio montado. ¿Y qué experiencias habéis tenido con la caja de cambios automática DSG? El cambio automático DSG responde a las expectativas que de él se tenían. Sin embargo, existen reclamaciones de ciertos componentes del mismo. Una gran parte de las reclamaciones hacen referencia a la Mechatronic y al embrague múltiple de discos. Hemos profundizado mucho en el estudio de estas unidades y ahora las podemos sustituir de forma individual. En este programa vamos a mostrar cómo lo habéis hecho. Podemos avanzarles que todos los trabajos de sustitución que les mostraremos hoy disponen de una descripción detallada en el manual de reparaciones, donde pueden consultar con tranquilidad. ¿Qué componentes de esta caja de cambios podemos sustituir? Como ya hemos mencionado antes, la Mechatronic y el embrague múltiple de discos. También podemos sustituir el filtro de aspiración de aceite, el sensor del régimen de entrada al cambio, la bomba de aceite y, naturalmente, los componentes del circuito de refrigeración de aceite. Has mencionado la palabra clave, aceite. ¿Qué pasa con el aceite del cambio? ¿Qué cantidad se necesita? ¿En qué intervalos debe sustituirse? Bien, el cambio requiere una cantidad total de 5,2 litros actualmente. Cuando llevamos a cabo un cambio de aceite, necesitamos aproximadamente 5,5 litros del mismo. Podemos pedirlo en EDCA en envases de 1 litro. El intervalo de cambio del aceite lo podemos consultar en ELSA, en mantenimiento a la milésima. ¿Cuál es el intervalo de sustitución actualmente? Actualmente está en los 60.000 kilómetros, pero como hemos dicho, tenemos que consultar siempre la documentación técnica, que es la base para las reparaciones. Es decir, estos valores pueden cambiar. Pueden variar en casos puntuales. Por ello, los mecánicos, nuestros servicios oficiales, deben consultar la documentación técnica siempre, porque los compañeros que la escriben se encargan de actualizarla con las últimas novedades. Vamos primero a la Mechatronic, que es el corazón o el cerebro del cambio DSG. Hasta el pasado otoño no se podía sustituir por separado. No, no se podía por los motivos que he explicado antes, porque se ha querido valorar la calidad de todo el cambio en conjunto. Además, también hemos pensado en los clientes, que pueden ahorrarse dinero si su vehículo ya no está en garantía, y es que existen determinados registros de averías que indican que mediante la sustitución de la Mechatronic se puede recuperar o salvar todo el cambio, por lo que resulta más económico que sustituirlo entero. Supongamos que un cliente visita el taller porque su vehículo tiene la Mechatronic defectuosa y debe ser sustituida. ¿Qué preparativos deben hacerse en el taller? En el Audi A3 y en el Audi TT puede sustituirse generalmente la Mechatronic con el cambio montado en el vehículo. Para ello debemos poner el vehículo en la plataforma elevadora. Debemos desmontar el cubrecárter y dejar salir el aceite. Al purgar el aceite tenemos que respetar las correspondientes normas de protección, gafas y guantes protectores, etc., tal como se describe en el manual de reparaciones. En el Audi TT es algo más laborioso, porque debe desmontarse también el tirante transversal inferior. Pero lo más apropiado realmente es sustituir la Mechatronic con el cambio montado en el vehículo, lo cual es posible. Muy importante es también que el conector eléctrico de la Mechatronic se desconecte de esta. Y bien, para ver cómo se realiza la sustitución desde el principio, les hemos preparado una pequeña filmación. Suelte los tornillos de la cubierta de la Mechatronic en cruz. Los tornillos y la junta de la cubierta deben sustituirse por completo al montar la cubierta de nuevo. Al quitar la cubierta, ponga atención al aceite restante que pueda salir del cambio,
Debe llevar puestas las gafas de protección. Ahora, desconecte el sensor del régimen de entrada al cambio G182. Para comprobar si la pata que aloja los sensores del régimen de salida del cambio está en la posición correcta, desmonte la tapa lateral de la bomba de aceite. Suelte para ello los tornillos respectivos en cruz. Saque ahora los 10 tornillos de fijación de la Mechatronic. Es imprescindible extraer los tornillos siguiendo el orden descrito en el manual de reparaciones. Extraiga cuidadosamente la Mechatronic sin dañar la pata que aloja los esmentados sensores del régimen de salida del cambio. Atención, esta pata no es apta para sostener la Mechatronic. La pata se dañaría o incluso podría romperse. Introduzca con cuidado la nueva Mechatronic. Para lograr el posicionamiento correcto puede orientarse por los agujeros del taladro. Con ello se evita tener que corregirlo y un posible daño de los sensores de posición de la palanca selectora. Vigile que los pivotes de centrado estén bien asentados en la carcasa de la caja de cambios y que la pata que aloja los sensores del régimen de salida del cambio se desplace por su guía. Ahora, atornille 10 tornillos de fijación nuevos en el orden de secuencia inverso al descrito en el manual de reparaciones con una llave dinamométrica. Esta ha sido la sustitución de la Mechatronic. Tenemos que decir que en el estudio la hemos realizado sobre un caballete de montaje para poder mostrarlo mejor. Todavía no hemos acabado la tarea de sustitución. Deben hacerse todavía un par de cosas más. A continuación tenemos que dejarlo todo en su estado original y naturalmente debemos rellenar el cambio con el aceite hasta el nivel correspondiente, cosa que también está descrita en el manual de reparaciones y también es importante que hagamos un ajuste básico. Con este ajuste básico, la Mechatronic, que ahora es totalmente nueva en la caja de cambios, reconocerá las posiciones de la palanca selectora. Después que hayamos efectuado el ajuste básico, debemos hacer una prueba dinámica, mirar si todo funciona correctamente y leer otra vez la memoria de averías. Quizá habrá que borrar averías que se hayan podido registrar a causa del montaje y el vehículo volverá a estar en condiciones de funcionamiento. Son las tareas finales habituales. Son los trabajos finales, sí. Tenemos todo lo que aún se puede sustituir en las cajas de cambios. Les damos la oportunidad de plantearnos preguntas que seguramente tienen. Les damos un poco de tiempo. Aprovechen la oportunidad y envíen sus mensajes. Hasta ahora. Estamos aquí con la primera pregunta. Viene de Walter Beer. ¿Qué pasa si al sustituir la Mechatronic no se hace el ajuste básico? Si se olvidan de hacer el ajuste básico, se registrará una avería en el sistema y el vehículo pasará a estado de emergencia. Por lo tanto, se abrirán los dos embragues y el vehículo quedará inmovilizado. Igualmente llama la atención que la indicación de las diferentes marchas en el display empieza a parpadear y el mecánico mirará por fuerza la memoria de averías y verá que no ha efectuado el ajuste básico. Esta es la avería que está registrada. Como máximo, en la prueba dinámica se notará que el vehículo ha entrado en fase de emergencia. Sí, porque el vehículo simplemente quedará inmovilizado. Francis Sean quiere saber si la Mechatronic debe sustituirse en todos los casos de averías del cambio DSG. No, existen determinadas averías donde debe sustituirse la Mechatronic.
Por ejemplo, en caso del registro de avería, unidad de mando defectuosa. Elaboraremos una solución técnica donde indicaremos las averías, en cuyo caso podemos sustituir la Mechatronic, y se puede devolver la Mechatronic antigua adjuntando el protocolo de la memoria de averías si el vehículo está en garantía. Sin embargo, existe un gran número de averías donde la sustitución de la Mechatronic no aporta la solución. En estos casos, diríjanse a producto. La siguiente pregunta está relacionada. Jens Gruner quiere saber con qué registro de averías o con qué síntomas debería sustituirse la Mechatronic. Sí, lo acabamos de mencionar. En caso de que se indique unidad de mando defectuosa, luego hay una serie de averías, 2 o 3, que aparecen como grupo, a partir de las cuales se recomienda la sustitución de la Mechatronic. También aparecen averías porque algunas válvulas trabajan mal, o el ajuste de estas válvulas o del embrague para el modelo del vehículo en concreto no es correcto. En tales casos, la Mechatronic también es la responsable y la causa de la reclamación. ¿Qué perciben los clientes? Es decir, cuando el cliente viene al taller con este problema, ¿en qué ha notado que algo ha fallado en la Mechatronic? El cliente no notará que falla la Mechatronic. El cliente se quejará de problemas en la conducción, por ejemplo, que el cambio de marchas va demasiado duro, o que el vehículo no arranca correctamente, o que lo hace de una forma brusca, cosas así. Bien, Robert Ibisich pregunta, ¿la Mechatronic se suministra completa o se pueden pedir las válvulas por separado? La Mechatronic se suministra entera, es decir, las válvulas no se suministran por separado, ya que la Mechatronic es una unidad muy compleja. No solo controla todo el sistema hidráulico de la caja de cambios, sino que es el centro de control. Tiene que verse todo como un conjunto. La Mechatronic puede sustituirse solo de forma completa. Andreas Barsch tiene la siguiente pregunta. ¿Tiene que tomarse alguna medida cuando se desconecta el conector eléctrico de la Mechatronic? ¿Tiene que colocarse una toma de masa? Sí, está en el manual de reparaciones. Cuando desconecten el conector eléctrico, deben conectar la Mechatronic a masa, de modo que disminuyan las tensiones estáticas en el cuerpo. Está descrito en el manual de reparaciones que no hay que tocar con la palma de la mano la Mechatronic. Es una condición básica. Creo que en el vídeo no lo hemos mostrado muy detalladamente, pero yo tengo las manos sobre el soporte de la caja de válvulas. Una pregunta interesante de Matsi Trout. ¿Desde cuándo se puede reparar todo? Bueno, reparar no es posible todavía, únicamente sustituir. Sustituimos componentes. Una reparación actualmente no es posible. La calidad y seguridad se están comprobando en el grupo completo para tratar de localizar los puntos importantes y conflictivos y centrar allí las futuras reparaciones. Por ejemplo, si tuviéramos muchos problemas en la mecánica del cambio, sea en el anillo sincronizador, la reparación avanzaría en esa dirección, pero de momento este elemento no ha destacado en este aspecto. Las cajas de cambio parecen ser muy robustas. Sigmar Sloth. ¿Se pueden pedir las piezas indicadas en las soluciones técnicas o se necesita previamente una autorización para ello? Siempre que se pueda justificar mediante el protocolo de memoria de averías, el mecánico puede solicitar las piezas bajo su responsabilidad. Una pregunta de Hughes in Marburg. Tras la sustitución de la Mechatronic, ¿está descrito el siguiente paso en la localización guiada de averías? El siguiente paso debe estar descrito en la localización guiada de averías. Deben realizar el ajuste básico si la pregunta se refería a esto. Sí, ya que se trata de un componente electrónico. Bien, el siguiente paso tras la sustitución de la Mechatronic y la realización del ajuste básico es el control de nivel de aceite de la caja de cambios. Ya lo hemos mencionado. También se cita en la localización guiada de averías. Otro componente de la caja de cambios DSG que podemos sustituir es el embrague múltiple de discos. ¿Por qué se sustituye? ¿Qué resultados da? En cuanto al embrague, hemos tenido solo un tipo de reclamación. Es el
o manual, quizá no las conozca. ¿Se reciben quejas por cosas que en realidad no representan ninguna avería? Tenemos que decir que la caja de cambios DSG es una tecnología totalmente nueva en el mercado, también para los clientes. Deben imaginarse una caja de cambios dividida en dos cajas o cambios parciales e independientes, con un embrague para cada una. Funcionan como dos cambios manuales. Debido a la existencia de este doble embrague, se produce el flujo de fuerza que va de un embrague a otro. Un embrague se abre y el otro se cierra, y esto puede parecerle al cliente que hasta ahora ha tenido una caja de cambios normal, que la caja de cambios resbala, cosa que en realidad no es así. La caja de cambios es completamente correcta, solo que al cliente le da esa sensación. Por eso el mecánico debe informar al cliente correspondientemente. Otra cosa es cuando el cliente ha tenido un cambio automático, está acostumbrado al confort, añorará el comportamiento del cambio automático. Aquí estamos en una posición intermedia. ¿Puede documentarse de alguna manera el mecánico para informar al cliente cuando aparece con estas reclamaciones? Sí, claro. A partir de las preguntas que hemos recibido mediante las consultas técnicas, etc., hemos detectado que hay demanda de información y por ese motivo hacemos hoy esta emisión. También hay una serie de soluciones técnicas de problemas en el manual de servicio técnico, y el mecánico puede buscarlas e informarse. Se debería hacer enseguida, y si tienen ganas de avanzar más, tienen la posibilidad de dirigirse a nosotros mediante una consulta técnica. Bien, hasta ahora hemos hablado sobre el embrague múltiple de discos. Ahora queremos ver cómo se sustituye. Eso lo verán en el siguiente vídeo. Extraiga el aro de seguridad de la tapa del embrague mediante dos destornilladores y sáquela. Ahora está a la vista el disco de arrastre del embrague, que también está asegurado con un aro. Coloque el perno de bloqueo T10303 para que el embrague quede inmovilizado. Desmonte el aro de seguridad del disco de arrastre con un destornillador. Quite el disco de arrastre con la ayuda del destornillador. Suelte ahora con un alicate de puntas el aro de seguridad del eje de transmisión. Sujete el embrague con la mano izquierda y con la derecha extraiga el perno de bloqueo. Ahora pueden extraer el embrague hacia arriba. Para completar el desmontaje debe extraerse el eje de la bomba de aceite. El set de montaje del nuevo embrague contiene un aro de seguridad para el disco de arrastre, una tapa de cierre del embrague y un paquete de diferentes aros de seguridad para el eje de transmisión, y por último, el propio embrague. Vigile que el disco de arrastre quede bien asentado sobre el nuevo embrague. Para evitar que el embrague se desmonte, coloque el antiguo aro de seguridad del disco de arrastre y fije así el conjunto. Un segundo mecánico debería comprobar la libertad de movimiento de estos cuatro segmentos y que las ranuras de estos no queden en la misma posición, porque podría dar lugar a una pérdida de presión de aceite en el arranque. A continuación, el compañero sujetará el perno de bloqueo T10303 mientras usted coloca el embrague cuidadosamente en la carcasa.
Para ello, gire un poco el embrague de izquierda a derecha hasta que quede encajado. Ahora desmonte el antiguo aro de seguridad del disco de arrastre y retírelo. Monte el aro del eje de transmisión de 2 milímetros suministrado o averigüe el aro de seguridad apropiado midiendo el juego de altura del eje de transmisión con un reloj comparador. Ajuste para ello el reloj a 0. Para la primera medición, eleve el paquete de embragues hasta el tope. Coloque el palpador sobre el soporte de discos y ajuste el reloj de medición otra vez a 0. Eleve otra vez el paquete de embragues y anote el segundo valor. Averigüe entonces el aro de seguridad apropiado mediante esta fórmula. El segundo valor de medición menos el primer valor de medición más 1,85 milímetros da como resultado el grosor del aro a montar. Vuelva a colocar ahora el eje de la bomba de aceite con un ligero movimiento de giro. Inserten el disco de arrastre. Asegure el disco de arrastre con el aro suministrado y vigile que encaje correctamente. Extraiga el perno de bloqueo. En el montaje de la nueva tapa del embrague no deben tocar bajo ningún concepto el retén. Además, debe estar totalmente libre de aceite cuando se adapte sobre el casquillo de centraje T10302. Ahora coloque el casquillo de centraje sobre el eje de transmisión y coloque la tapa. Para apretar la tapa, presionando el borde de la misma, hay estabilidad suficiente. Coloque la tapa con un destornillador cuidadosamente en la posición correcta. Saque el casquillo de centraje y coloque a continuación el aro de seguridad de la tapa. Roland, en el vídeo que acabamos de ver se muestra que se tiene que trabajar cuidadosamente con el embrague para que éste no se desmonte. ¿Por qué? Bien, hemos mencionado al inicio de este último vídeo que este embrague, cuando no se procede correctamente, puede dar lugar a defectos o irregularidades, y estos los creamos justamente cuando el paquete de embrague se desmonta. El embrague, como recambio, viene totalmente ajustado, es decir, los discos están posicionados entre sí de modo que tengamos una uniformidad óptima o una no uniformidad mínima en el paquete. Sin sacudidas al arrancar. Y si nos pasara que el paquete de embrague se desmonta, puede ser que el mecánico no pueda volver a encontrar la posición correcta de los discos. Esto podría llevar a otra reclamación en el vehículo como la que se quería solucionar en un principio. Se han dado un par de casos así. No tendría sentido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienen que tomarse antes de desmontar el embrague determinadas medidas? Bien, en principio las mismas que en el cambio de la unidad Mechatronic.
Lo que debería hacerse naturalmente en el caso del embrague es desmontar la caja de cambios y ponerla en el caballete de montaje, tal como se ha mostrado en el vídeo, y proceder. Acabamos de ver en el vídeo que la pieza de repuesto viene en un set de montaje y deben vigilarse determinadas cosas, no solamente si está completo. La integridad del set es importante, pero a lo que también debemos prestar atención es, por ejemplo, a la tapa del embrague. La etiqueta de la pieza de repuesto no debe estar fijada dentro de la tapa del embrague. Si vemos algo así, tenemos que retirarla sin dejar restos. Si montáramos esta tapa de embrague así, seguro que la etiqueta se soltaría e iría a parar al circuito de aceite, según como llegando a la Mechatronic, lo que causaría problemas con toda seguridad. Si sacamos la etiqueta, bajo ninguna circunstancia debemos mojar con aceite u otro líquido este retén, ni siquiera tocarlo, ya que está recubierto con teflón, y este recubrimiento de teflón no debe dañarse. Esta zona está sometida a un gran esfuerzo porque por aquí rota el eje de entrada al cambio. Si eso pasa, ¿qué hacemos? Si esto pasa, deberíamos sustituir la tapa. Seguramente es duro o estresante porque el cliente estará en la puerta queriendo volver a tener su vehículo, pero sabemos que si este recubrimiento de teflón se daña, se producirá una falta de estanqueidad y el cliente volverá con un nuevo problema. Esto queremos evitarlo. No habríamos ganado nada. Lo que se ha dado también es que tapas de embrague no deberían haberse suministrado al taller, puesto que estas tapas han venido con una etiqueta atada con un alambre, con una etiqueta colgante. Si recibieran una tapa así, han de devolverla a fábrica. ¿Por qué? Existe la posibilidad que el alambre haya dañado el retén. Esto sucedió al principio, cuando salieron los primeros embragues múltiples de discos. Se informó a recambios y ya no sucede. Pero podría ser que por error se enviaran existencias antiguas y volviera a suceder. Por ello, pedimos que vigilen este punto. De acuerdo. También puede desmontarse la bomba de aceite, y hemos preparado un vídeo para ver cómo hacerlo. Vamos a verlo juntos. Después de haber purgado el aceite del cambio, suelte los tornillos y saque la tapa de la bomba de aceite. Extraiga la bomba de aceite de los pasadores y del eje de la bomba. Extraiga la junta y compruebe si el eje de la bomba está correctamente posicionado en el engranaje. Coloque la nueva junta. Ponga la nueva bomba de aceite sobre el eje de bomba y vigile el engranaje correcto de ambos. Solo así, se asegura que la bomba de aceite se asienta correctamente sobre los pasadores de la carcasa de la caja de cambios. Fije ahora todo el bloque con nuevos tornillos que primero apretará a mano y luego en cruz con una llave dinamométrica con 5 Nm más un cuarto de vuelta. Hasta aquí sobre el concepto de reparación para la caja de cambios automática DSG en el A3 y el TT. Queremos darles la oportunidad de plantearnos preguntas. Les damos un poco de tiempo para escribir los mensajes. Intentaremos responder a las máximas preguntas posibles. Hasta ahora. Estamos aquí otra vez. Tenemos una pregunta de Daniela Smith. ¿Cuántos newtons metro puede transmitir el embrague? Máximo 315 newtons metro. Así de sencillo. Siguiente. ¿Para qué debe medirse el nuevo embrague? El embrague debe medirse para dejar un juego necesario de 0,15 milímetros. Con esto queremos conseguir que el vehículo funcione y arranque correctamente y que los cambios de marcha sean adecuados. Bien, es muy importante. Anton Ausler pregunta algo que acabamos de explicar. ¿Por qué no debe tocarse el retén de la tapa del embrague? No debe tocarse porque está recubierto con teflón y este puede dañarse, y como hemos dicho, esta zona está sometida a un alto esfuerzo porque ahí es donde tiene lugar el giro del árbol de entrada. Una pregunta de Michael Weigel. ¿Hay 1 o 2 paquetes de embragues de discos en la caja de cambios? Hay que diferenciar. Como pieza de repuesto se suministra un único paquete de embragues de discos, pero este paquete está compuesto por los embragues de discos K1 y K2, o sea, son 2 paquetes de embragues. Haneko Leiko, ¿qué pasa si se monta el aro de seguridad equivocado en el eje de transmisión? Si se monta el aro de seguridad que no corresponde al eje,
es porque no hemos medido bien y no tenemos el juego correcto, y pasará a que volveremos a tener problemas con el cambio de marchas, porque tendremos transiciones parcialmente bruscas o demasiado largas y quizá lleguemos a tener sacudidas en el cambio. Hans Reichen, ¿con qué reclamación debe sustituirse la bomba de aceite, tal como acabamos de ver en el vídeo? La bomba de aceite no se ha sustituido muy a menudo. Apenas ha habido reclamaciones. Estas hacían referencia a ruidos. Aisladamente se sustituyeron algunas bombas, pero en los 2 últimos años ha pasado 1 o 2 veces, por lo que yo sé. Eran ruidos que aparecían a un régimen de 1000 revoluciones por minuto, y había ciertas vibraciones. Se reconoció ese defecto, y por ello se sustituyeron algunas bombas. Así que hasta ahora no conozco ningún caso donde una bomba de aceite tuviera fallo mecánico. Michael Haynes quiere saber si debe llenarse la bomba de aceite con aceite antes de montarla. No podemos porque el aceite saldría, aunque, un momento, creo que no debe referirse a la carcasa. Supongo que se refiere al engranaje entre la bomba y el eje respectivo. Ahí sí que puede hacerse. ¿Engrasar previamente? Se puede engrasar previamente, seguro. De acuerdo. Esto no es perjudicial. Jan Melkelmeier quiere saber por qué debe usarse el útil de centraje al montar la tapa del embrague. Se utiliza para dotar al retén de una cierta tensión previa, ya que en el tiempo de almacenaje como pieza de repuesto deberíamos hacer lo posible para que no se deformara y que no pierda sus características, y solo poco antes del montaje utilizaremos nuestra herramienta especial para dar forma. Andreas Arfeld, al comprobar el nivel de aceite, ¿este debe tener una temperatura determinada? Sí, se comporta igual que otras cajas de cambios automáticas. El aceite para cajas de cambios debería tener entre 35 y 45 grados de temperatura para la comprobación del nivel de aceite. Podemos leerlo en el equipo de diagnosis. De este modo, al quitar el tornillo de vaciado, el sobrante fluirá y se quedará a nivel cuando deje de gotear. Michael Marner querría saber si para la caja de cambios DSG hay un aceite especial o se utiliza un aceite ATF. Es un aceite especial. No se recomienda utilizar un aceite usual o ATF. Podemos pedirlo en ETCA. Ya lo hemos mencionado, creo que son envases de 1 litro. Como hemos dicho, necesitamos cerca de 6 litros para el cambio de aceite, y no debemos olvidar que cuando hacemos un cambio de aceite tenemos que montar un filtro nuevo de aceite. Bien, muchas gracias por sus preguntas. Jürgen Atzner y yo agradecemos su atención y deseamos que tengan un buen día. Hasta la próxima.